anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva ocasión en que podemos entrar en relación con todos ustedes gracias a nuestro buen Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María. Queremos saludar también a nuestro operador técnico en Alabama, Jorge Graña, quien nuevamente nos permite la conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, Melissa Mora. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. Nos encontramos en un momento de la historia donde la confusión parece querer reinar, donde los criterios sólidos son cuestionados como opinables, donde al hacer caer la imagen del verdadero Dios creador de todo y dueño de la existencia, se quiere imponer la imagen del hombre como único dueño del existir, el cual, al aferrarse a esta mentira, promueve su propia destrucción. El ser humano creado a imagen de Dios como hombre y mujer quiere cambiar sin éxito lo que lo constituye en sí mismo. Constatamos con pena, con tristeza, que el hombre de hoy niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad, negando a su vez la propia naturaleza, y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. Estas son palabras de su Santidad Benedicto XVI en diciembre de 2012. Poco a poco nos hemos acostumbrado al cambio de vocabulario inclusivo, donde ya las palabras significan otra cosa de lo que son. O si queremos, podemos decir que las palabras pasan a tener el significado que nosotros queremos darle. Esto aumenta la confusión y el caos en cuanto a preguntas tan básicas como quiénes somos y hacia dónde vamos. Las nuevas generaciones están inmersas, y nosotros también, en una sociedad que vende la ideología del género como sustitutivo al término sexo, y lo presentan como algo normal, como una opción de felicidad personal, como una evolución que denota libertad, dignidad y hasta belleza. De este concepto erróneo, desde sus raíces, surge la interminable lista de géneros que escuchamos en la actualidad. Ahora se habla de solidaridad con las personas transgénero, se crean fundaciones, se habla de derechos, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que nos lleva a todo esto? Justamente para hablar sobre este interesante, actual y controversial tema tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a la hermana Elena Lugo, doctora en filosofía por la Universidad de Georgetown y especialista postdoctoral en bioética, catedrática de la Universidad Católica de Puerto Rico, consultora de bioética clínica en el Hospital La Concepción del mismo país, conferenciante y autora de varias obras de bioética, y además miembro del Instituto Secular de Schoenstatt de las Hermanas de María. Hermana, bienvenida nuevamente a nuestro programa y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, sí. Y me alegro mucho de esta invitación a nombre de la Comisión de Bioética, Padre José Kempteris, con su sede en Argentina, y con quien comparto con otra hermana que también es doctora en bioética, la hermana Virginia Pereira. Sí. Les felicito por esa introducción que me parece enmarca muy bien lo que vamos a discutir hoy. Muchas gracias. Escucho gracias ahora, a usted. Las preguntas que ustedes quieran formularme. Claro que sí, a la hermana Virginia alguna vez la hemos tenido también en nuestro programa, así que hacen un fabuloso equipo en cuanto a temas de bioética y muy, muy bien documentadas y preparadas, así que la felicitación es mutua. Hermana, la primera pregunta que me gustaría hacerles, ¿cuál considera usted que es la causa de todo este aumento de personas que no quieren ser lo que son? Es decir, al principio, hace muchos años, tal vez 20, 25 años atrás, 30 años atrás,
solamente escuchábamos el término homosexualidad y ya hasta ahí, pero ahora es que sale una gama tan variada de personas que no quieren ser en el fondo lo que son. O sea, ¿a qué podemos atribuir todo esto? Bueno, no es posible atribuir una causa como tal, sino un conjunto de factores que vamos a asociar con la corriente de ideología. ¿Me explico? Sí. Mire, siempre ha ocurrido que ciertas personas no están conformes con el comportamiento estereotipado de los roles de género. O sea, no siempre todo el mundo se le puede decir que anda en armonía entre el sexo biológico con el cual nace y el comportamiento correspondiente, ¿no? Un varón conforme con la masculinidad, una mujer con la feminidad. Siempre ha ocurrido esto, pero ¿qué es lo que en este momento estamos presenciando? Lo que puede llamarse una experiencia irregular, algunos en cierto contexto dirán que es anormal esa falta de armonía, se ha convertido en un motivo para hacer, como diríamos, una protesta en contra de la naturaleza, por un lado, y para colocar en un pedestal, por decir así, la individualidad, la libertad individual, que es a lo que usted estaba refiriéndose en la presentación. De modo que han habido grupos que construyen una ideología en torno a este tema que vamos a llamarle ahora técnicamente por un momento disforia de género, ¿no? Sí. Bueno, este grupo que está envuelto en la ideología de género selecciona, digamos, estas situaciones, las proyecta como si fuesen víctimas de discriminación, buscan los recursos sociales, los recursos de comunicación, llegan hasta el punto de intervenir e influenciar las profesiones de salud y, por supuesto, llegar también a la dimensión legal. Es decir, que hacen funcionar todo un mecanismo social, profesional y legal para darnos a entender que estas personas con esa situación o son sencillamente normales, es una opción más, que tienen el pleno derecho y que entonces el resto de la sociedad tiene el deber de tratarles igual que cualquier otra persona. Por ejemplo, llegamos al punto donde en la escuela se le da la opción al niño a presentarse como niña, aunque es varón, o presentarse como niño, si es niña, se dan las opciones a acudir al baño que le parezca está de acuerdo a la preferencia de género que representa, y se hace, como decimos, una campaña social, política y jurídica para darnos a entender que hay más personas con esta situación, lo cual también conduce a que ya el antiguo tabú o el reparo, la reserva sobre esta condición ya no está presente, y prácticamente todo el mundo que experimenta una cierta falta de conformidad entre su sexo y su comportamiento correspondiente sale a la luz, para lo cual se usa la frase muy común, salir del armario, ¿no? Sí, entonces, en síntesis, no es que han habido más casos de disforia de género, vamos a usar el término técnico, disforia de género, sino que ha habido una proyección social, política y jurídica para destacar la presencia de estas situaciones, lo cual ha generado que más personas se autodenominen como tal. Y esto es altamente complicado cuando se refiere a la población preadolescente, o sea, a la población, digamos, de la niñez. Sobre eso tenemos que hablar dentro de un momentito. Creo yo, entonces, que no es que hay más disforia de género, sino que la disforia de género se ha incorporado a la maquinaria de la ideología de género, lo cual hace que se promueva lo que ha sido una dificultad, pasa a ser una preferencia legítima, lo que es se ve como una preferencia legítima pasa a ser un derecho, y no solamente un derecho que uno custodia, sino un derecho que uno
sexo impone a los demás tener un deber a respetarles derechos. Esta es la historia más corta y sencilla de por qué ahora está más en la publicidad el tema. Sí, y según usted iba explicando, pues es interesante porque ciertamente al hablar de derechos de alguien, es decir, es como si se descubriera algo nuevo, derechos, pero Sí. ¿por qué, pensaba yo, por qué se habla tanto de derechos? Obviamente porque se quieren imponer obligaciones a nivel social para con estas personas. Entonces, así poco a poco se van cambiando la mentalidad social, porque si yo tengo obligación de algo que no conocía yo que era un derecho, pues evidentemente cambia mi manera de pensar, de actuar y de todo. Es como muy bien usted decía, todo un mecanismo social. Es tremendo. Y se habla ahora mucho, hermana. Sí, dígame. Sí. Que los medios de comunicación social masiva, son estratégicos. Mire, si uno ahora ve en Internet testimonios de personas que han hecho el transgénero y transexualidad, que tenemos que explicar, por supuesto, ustedes experimentan una convocatoria a su misericordia, a su compasión, y después a insistir en una igualdad, con lo cual presenta que tiene un derecho, y además estos testimonios van a entender que son muy felices, que no tienen problema, que el transexo o el cambio de sexo le ha venido como beneficio, que no tiene riesgo. O sea, que hay una promoción de medias verdades en la prensa, y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, de no caer en la trampa de la publicidad, digamos así, que nos trata de decir que si hablamos de diferencia, dicen que estamos discriminando, ¿no es así? Así es, eso es tremendo, es tremendo. Llega uno a confundirse y es lo que digo, o sea, termina uno cuestionándose sus propios valores y dice, bueno, pero yo debo estar mal, porque si todo el mundo por todas partes me está diciendo que esto es un derecho, que tengo obligaciones, que esta pobre gente sufre, que, o sea, no digo que evidentemente todos sufrimos diferentes situaciones difíciles en la vida, pero es como un remarcar para cambiar mentalidades. Usted hablaba hace un momento de transexualidad y transgénero. ¿Es lo mismo, hermana? Porque a veces como que, bueno, ahora es que uno ya no sabe si todo es lo mismo, todo es diferente, ¿no? Porque como hay tantos términos, está uno súper confuso. ¿Será lo mismo? ¿No es lo mismo? Me parece. ¿Qué es en concreto? ¿Es lo mismo? Sí, vamos a definir tres conceptos que ya lo hemos mencionado: disforia de género, transgénero y transexualidad. Disforia de género es algo más que un simple no estar conforme con el comportamiento femenino. Si yo soy mujer, esa incomodidad que a veces sentimos de, bueno, me tengo que comportar como mujer, yo quisiera tener las libertades que tiene el varón, ese tipo de cosas. Disforia de género implica un sentimiento ya muy arraigado de angustia. Ya entramos en la esfera de los problemas y los trastornos psicológicos. El sentimiento de angustia debido a un fuerte deseo, casi un impulso de ser del otro género que con el cual se nace, vinculado al sexo biológico, y que tiene un alcance, últimamente una omnipresencia en las actividades, digamos, profesionales. O sea, que hay muchísimo interés a trabajar con la disforia de género. Bueno, ahora entonces el término de la clínica Mayo es el término técnico. Ahora, normalmente se habla de transgénero y transexual, ¿no? Transgénero se refiere a la persona que siente una disonancia entre el sexo que se le asignó o el sexo con el cual nace y la identidad de género que corresponde. O sea, que hay una disonancia entre varón y masculinidad, que si al nacer se le asignó el sexo masculino, la persona se identifica como mujer y en consecuencia inicia un proceso de transición para que su cuerpo esté más de acuerdo con su identidad. La palabra transición es
importante porque es la que explica el prefijo trans. Entonces, si la persona con esa orientación de transgénero comienza a manipular el cuerpo en términos de hormonas, en términos de cirugía genital, entonces entramos ya en esa etapa que llamamos transexual. O sea, que podríamos decir que transgénero es como una etapa en la transición donde no se interviene tan radicalmente con el cuerpo, más que transexual ya es la etapa donde se asigna una cirugía de reasignación genital, en otras palabras, que hay una mutilación de los órganos genitales externos y una reconstrucción, prótesis, ¿no?, de los órganos que corresponden al género deseado, y por supuesto está preludiado por unos tratamientos hormonales. No está de más señalar que todo tratamiento transgénero, transexual, son tratamientos donde entran los elementos de la medicina en términos de fisiología, de bioquímica, pero endocrinología, pero también la medicina psiquiátrica, es decir, que tiene que haber un conjunto de intervenciones puramente quirúrgicas, farmacológicas y psicológicas para la persona. Por supuesto, ustedes ya estarán preguntándome si se puede decir que hay un tratamiento. Hay médicos que opinan con bastante convicción que no se debe llamar tratamiento a lo que es la mutilación del cuerpo, lo que es reconstruir artificialmente un cuerpo para hacerlo guardar armonía con un deseo, con una inclinación más bien psíquica. O sea que hay gran dificultad. Eso también lo podemos señalar cuando hablemos de transexual y transgénero en el contexto pediátrico, en el contexto del preadolescente. No Hermana, sé si con esto... Sí, está muy claro y le agradecemos porque son términos que uno maneja mucho o escucha mucho, pero que a veces no tenemos mucha idea de lo que son. Mientras yo la escuchaba toda esta explicación tan buena que usted nos hacía, sabemos que todo esto surge no de Dios, evidentemente, sino del enemigo del hombre, porque cuando se promueve tanto toda esta... o se enfatiza tanto esta incomodidad, este sentimiento de angustia del que usted nos hablaba, es un romper a la persona, más que ayudarle a construirse como persona, es me atrevo a poner la imagen de meter la tijerita, ¿no? Es como ver por dónde separo a la persona de lo que le hace ser íntegra, ¿no? De lo que le hace la unidad. Entonces, uno entiende también por qué la sociedad, hablamos de poderes mundiales, de todas estas personas que tienen un interés económico, que evidentemente con todo lo que usted nos está diciendo, ¿cuánto dinero se saca de todas estas cirugías? O sea, porque como bien decía, no solamente interviene un cirujano plástico en este caso, sino que está el endocrino, está el psiquiatra, o sea, es todo un movimiento para enriquecerse a costa de la ruptura del ser humano. Es tremendo esto. Sí, no cabe duda de que hay intereses económicos, políticos, repito, ideológicos, que casi diríamos manipulan el tema del sufrimiento personal para beneficios que no tienen nada que ver con el bienestar propio de la persona. Yo creo que tenemos que también ahora enfocar qué nos dice la ciencia sobre esta condición, ¿no? Otra palabra, vamos a tomar la disforia de género como algo más que un mero no conformarse con el comportamiento que le corresponde a su sexo, pero ¿qué nos dice la ciencia sobre esa angustia y ese fuerte deseo de ser del otro género que será asignado? Créeme que hay mucha investigación sobre este tema, ¿eh? No hay ya una declaración oficial, universal, objetiva, pero vamos a acercarnos al tema. Por favor. En la Universidad de Navarra, en España, la doctora bioquímica López Moratalla y la Calleja y Canelas
son dos científicas de gran renombre que están estudiando lo que se llama la plasticidad del cerebro. O sea, han encontrado que en el cerebro, en el crecimiento cerebral antes de nacer, ¿no?, durante el periodo embrionario, se tienen que llevar a cabo una serie de conexiones dentro del cerebro, ¿sí? Conexiones que, pues sí, conectan todo el cuerpo, incluyendo la dimensión sexual, genital, los sexos internos también, como diríamos, las hormonas. Todo eso tiene que estar programado en el cerebro. Y han encontrado que hay, en algunos casos, un problema de conectividad en las regiones del cerebro que conectan la imagen del cuerpo con el cual uno se identifica. Entonces, ellas están trabajando la posibilidad de que la persona que se presenta con disforia de género pueda en el futuro, eso se está programando, modificar de alguna forma esa conectividad que admite alguna irregularidad. O sea, que esa conectividad que se va desarrollando a través del periodo embrionario no es fácil de cambiar, pero se está trabajando con toda la neurología de hoy en día para ver si alguna falta de conexión entre la imagen interna que uno tiene de su propio cuerpo y la afinidad o identidad que uno tiene con su propio cuerpo puede ser quizás tratada, ¿no?, modificada. Con la misma promesa, con la misma esperanza, López Montela y Calleja también insisten que se tiene que tener mucho cuidado con acudir a todas estas tendencias a modificar el cuerpo para acomodarlo a una disposición psíquica interna, ¿entiendes? Sí. O sea que si hay tratamiento en el futuro que pueda ser adecuado, sería un tratamiento en el orden del cerebro. Además, eso sí que es importantísimo, creo que deje claro. Nosotros tenemos ciertas predisposiciones cerebrales, genéticas si prefiere, pero eso no explica la conducta humana. Nosotros somos realmente una complejidad entre lo que viene por la herencia genética, todo lo que se entiende por lo neurológico, el cuerpo, como viene, y el ambiente con el cual se encuentra una vez que se nace, o inclusive el ambiente que la madre misma genera desde la gestación. Y en ese ambiente hay muchísimas posibilidades, muchísimas influencias que pueden y deben contribuir a ayudar a una persona, por más jovencita, recién nacida sea, a aprender el comportamiento que corresponde a su sexo. Por supuesto, nosotros pues sabemos que somos producto de esa herencia genética, producto de ese condicionamiento social, cultural, educativo, y también nuestra libertad personal. Entonces no se puede desestimar que una persona que empieza a padecer de la disforia de género, con la debida atención psicoterapeuta y con la debida disposición de ánimo, pueda por lo menos enfrentarse a la situación. No necesariamente que pueda revertir la tendencia, pero por lo menos poder llegar a una armonía que no exija, el extremo de cirugías y tratamientos hormonales. Sí. Este es un tema tan complejo que yo me detengo sabiendo que hay mucho más que se puede decir, pero no, está muy bien. Ahí, ¿no? Está muy bien, hermana, todo esto que nos ha explicado. ¿Por qué? Porque uno puede captar mejor que este tema no es simplemente un tema de cambio de cuerpo, cambio de mentalidad. O sea, son muchísimos los factores que influyen en la integridad de una persona. Me refiero a la individualidad de cada persona. Y no podemos solamente tomar un aspecto. Esto que usted decía de
de las conexiones cerebrales, cuando hablaba de la plasticidad del cerebro, todo esto que es, estos estudios recientes que se están haciendo, yo pensaba, claro, o sea, es que nosotros, una persona ya, un joven de 20, 25 años que se encuentra en esta disforia de género, ya ha vivido 25 años con esa desarmonización que puede tener múltiples factores. Entonces, la solución no es solamente cambiarle el cuerpo físicamente. La solución implica aún conocer la historia de cada persona y ver cómo se le puede ayudar para crear esa armonía de la que usted nos hablaba en un principio, ¿no? O sea que es un tema muy amplio y que también nos puede ayudar a no dar opiniones tan ligeramente sobre el tema, porque ciertamente implica una problemática muy densa. Hermana, en toda esta ideología transgénero, ¿qué es lo que podríamos decir así en resumen, si se quiere, por lo menos para que nos quede la idea clara? ¿Qué es lo que está mal de todo esto? La ruptura de la persona, la no aceptación de sí mismo, ¿dónde está, como quien dice, el fallo mayor? Bueno, los que proponen la transición transexual, digamos, están, por un lado, mutilando un cuerpo que en sí es sano. Están promoviendo, digo, al ser todas las intervenciones quirúrgicas y hormonales, están generando una infertilidad, no cabe duda. Sí. Y en cierto sentido no están resolviendo el problema de base, porque el problema de base, si bien tendríamos que tomar en cuenta también los elementos cerebrales que están bajo estudio, sí es posible con una psicoterapia trabajar. El problema es que muchos psiquiatras como que se han dado por vencidos o han caído bajo la influencia de la ideología de género y consideran que toda intervención psicoterapeuta que es como una invasión de la privacidad, etcétera. Déjame decir de paso que una intervención psicoterapeuta, para que sea efectiva, tiene que contar con el consentimiento ilustrado del paciente, de la persona afectada, ¿no? Y un psiquiatra no debe cohibirse de ofrecer sus servicios, sus consejos. Tampoco un director espiritual no puede cohibirse de ofrecer sus consejos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a su confesión, o sea, su herencia confesional, a una persona que viene angustiada y preocupada por el tema y que libremente aceptaría su asistencia. O sea que hoy en día se ha generado una especie de, como diríamos, de censura al director espiritual y al psicólogo que interviene con estos problemas. Yo creo que en parte puedo intentar contestar mejor su pregunta si hago referencia a cómo esta es una asociación bastante seria. No quiere decir que no esté de acuerdo. Esta asociación puede estar de acuerdo con la ideología de género, pero es la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. Ellos son muy cuidadosos. Entonces, si yo le digo más o menos cuál es el protocolo que ellos recomiendan, usted se va a dar cuenta que aún aquellos que son quizás de otra vía de pensamiento que la nuestra, se percatan que el problema no es tan fácil. Por ejemplo, insisten en comenzar con una evaluación de salud mental. Esto coincide con la clínica Mayo, con la cual yo estoy más o menos consultando. Una evaluación de salud mental, evaluar para confirmar la incongruencia de la identidad de género y sexo al nacer, la historia, el desarrollo de sentimientos disfóricos de género. O sea, si no hay un cuadro claro del problema mental, no se puede proceder. Entonces, el tratamiento, por decir tratamiento, que se ofrece o que se brinda, puede incluir cambios en la expresión y el papel de género. Por ejemplo, se recomienda a la persona que ensaye
vistiéndose de acuerdo al género que desea, al género de elección, como dice, que cultiva actividades femeninas, que se vista, que se maquille, que se presente externamente como mujer, aunque sea varón, que se ensaye, sin entrar en terapia hormonal, sin entrar en cirugía. Es como la terapia conductual. Ajá. Una vez que se ha ensayado todas estas estrategias de que se vista, que se comporta, que si esto lo otro, si se confirma que la persona empieza a armonizar con esa conducta externa, si se trata de un adulto, y ya tenemos que entrar al tema pediátrico, si se trata de un adulto donde la disforia de género ha sido persistente y bien documentada, donde se precisa que tiene la capacidad para decidir, que tiene pleno consentimiento de causa, entonces, así al tener mayoría de edad, entonces se trata o se propone estas intervenciones que son puramente hormonales. Estas intervenciones hormonales no borran la influencia hormonal del sexo natural, pero trata de inhibir su actividad y se le inyecta hormonas del sexo contrario, o sea, del sexo al que aspira a cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado porque calibrar unas hormonas que se hacen disfuncionales y unas hormonas que se activan y son nuevas para ese sistema fisiológico no es nada fácil. Así Entonces, es. la intervención quirúrgica, que es una mutilación, ese es como extremo. Y quede claro que por más prótesis, la actividad sexual de ese prótesis no es equivalente a la natural. Y mira que se ha habido muchísimos programas tratando de explicar hasta la experiencia sexual que tienen las personas transgénero, y no creo que sea convincente por sentido común. Evidente, es que nada más por la, digamos, por el cuestionamiento básico o el fundamento básico de que lo que es artificial nunca, por más perfecto que sea, va a ser igual que algo natural, es evidente. Hermana, tenemos que hacer una pausa y vamos a continuar con usted y con todos nuestros amigos oyentes en este apasionante tema. No se vayan, que enseguida regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Oh Padre nuestro, santo es tu nombre, que tu palabra me lleve a dar vida a los hombres. Oh Jesucristo, crucificado y resucitado, junto a mí te has quedado. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Espíritu Santo, amor divino, alumbra mi camino de ilusión y esperanzas. Dios uno y trino, venga a tu reino, para que en esta tierra se esfume la miseria.
crecerá la verdad y el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla de amor. Qué maravilla el saber que esa semilla mejor está sembrada en nuestro interior, esa semilla que nos preserva, que nos alienta, que nos endinamiza y que nos hace no perder la esperanza y sobre todo ser conscientes de que somos depositarios de la luz que vence cualquier tiniebla. Queridos amigos oyentes, a partir de este momento les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del número del WhatsApp es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y hoy estamos compartiendo un programa muy interesante con la hermana Elena Lugo, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Georgetown y especialista postdoctoral en bioética, catedrática de la Universidad Católica de Puerto Rico, consultora de bioética clínica en el Hospital La Concepción del mismo país, conferenciante y autora de varias obras de bioética y además es hermana de María del Instituto Secular de Schoenstatt. En la primera parte del programa estuvimos un poco haciendo un resumen de conceptos, aclarando conceptos en cuanto a lo que es la disforia de género, esta incomodidad, este no estar conforme, este sentimiento de angustia ante lo que se es biológicamente y lo que se siente por dentro, ¿no? Después hablamos del transgénero, que es cuando se siente una disonancia de una manera más acentuada y nos remarcaba esta transición, que de esa transición, ese primer momento, si se quiere, o segundo momento, hay un trans, por eso se llama trans, ¿no? Sale de la transición. Y ya luego la transexualidad, cuando ya hay un manejo del cuerpo en cuanto a hormonización, cirugías y demás. Y ya antes de la pausa nos hablaba la hermana de que ciertamente estamos hablando de la mutilación de un cuerpo sano. Y que incluso los mismos que hacen los tratamientos estos de transexualidad, tratamientos entre comillas, porque evidentemente no hay una enfermedad a curar, evalúan primero la salud mental de la persona y luego se sigue una serie de pautas antes de proceder a una cirugía. Y estamos hablando en el caso de personas adultas. Hermana, en este tema de la mutilación del cuerpo, porque como bien usted nos explicaba, se mutila un cuerpo sano, es decir, no hay ninguna enfermedad que requiera la intervención quirúrgica que se hace en estos casos. ¿Es lícito mutilar el cuerpo por no estar de acuerdo uno con ser lo que es? Es decir, ¿esto realmente puede hacer sentir mejor a una persona? Porque incluso me ha tocado, cuando me preparaba para esta entrevista, yo he encontrado que hay incluso clínicas, en concreto esto surgió en Corea y ya se está internacionalizando, que hay no solo cambio de órganos sexuales, sino hasta la feminización o masculinización de la voz. Es decir, porque a veces uno dice, bueno, uno escucha a esta persona y dice, esta persona no es una mujer. O esta persona no es un hombre, por el tono de la voz, que también viene dentro de los genes de la persona cuando somos lo que somos, ¿no? Bien,
En lo que me dice hay básicamente dos preguntas importantes. La última sobre el tema de la masculinización o feminización de la voz. Esto lo voy a tratar cuando hablemos dentro de un momentito sobre los casos pediátricos. Sí. En cuanto a la mutilación del cuerpo, en la bioética clínica de orientación a la dignidad de la persona como tal, una orientación de la dignidad de la persona como un cuerpo espiritualizado o como un espíritu encarnado, se nos dice claramente, de acuerdo al principio de la totalidad, que al cuerpo se le puede intervenir cortando, mutilando, etcétera, cuando esto es necesario para el bienestar del resto del cuerpo. O sea, si yo tengo un crecimiento canceroso en un órgano, un crecimiento canceroso en los riñones, pues se puede intervenir con extirpar el riñón, por ejemplo, o cuando hay algún otro tipo de dolencia en algún órgano que no sea uno de los vitales, como sería el corazón, por supuesto, se interviene con ese órgano, se hace la debida ablación y también es por el bien del cuerpo y es por el bien de la persona en su totalidad. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado de que no pensemos que podemos mutilar el cuerpo para complacer lo que es un deseo, una preferencia de la persona. Porque hay que distinguir entre una preferencia individual, que debería ser trabajada desde el punto de vista psicoterapeuta, con quizás una necesidad de mi ser como persona. O sea, que una cosa es yo desear y otra cosa es yo reconocer que tengo que atender un bien importante. Por ejemplo, si yo necesito para conservar la salud hacerme una cirugía que me van a extirpar un órgano, eso es un bien de la totalidad de la persona, no es un mero deseo. Mientras que si yo me siento en incomodidad con mi cuerpo, yo no puedo, por ese deseo, mutilar el cuerpo, porque el deseo realmente no expresa la totalidad de la persona. Esa es una distinción un poquito refinada, pero no es está muy bien, está muy bien. Sí, continúe. ¿Aló? Sí, continúe, que está muy bien, que son cosas que parece que se van, pero no, porque luego nos vuelven a centrar para entender el porqué. Está muy bien. Exactamente. Bueno, el asunto pediátrico es lo que está detrás de la segunda parte de su pregunta. Déjeme decirle que he consultado pediatras y la Asociación de Pediatría, y ellos han mostrado estadísticamente algo muy interesante, que del 85 al 95% de los niños o niñas que creen que son del sexo opuesto y se les permite atravesar la pubertad normalmente, deciden seguir siendo de su género real, o sea, del género que corresponde a su sexo de nacimiento. Sin embargo, estos niños, si se les administran bloqueadores de la pubertad, solo el 5 o el 10% decide volver a su sexo real. Con esto queremos decir lo siguiente, que pasar por el periodo de la pubertad con todos los cambios de la adolescencia como un proceso natural tiene un beneficio a favor de, digamos, de armonizar el sexo con el género. Eso es importante porque en esto es indicativo lo que el Hospital Karolinska de Suecia, que es un referente mundial para la distrofia, ha señalado a partir de mayo del 2021, o sea, de hace pocos meses, que en el futuro las intervenciones de tratamiento hormonal, de bloqueo de la pubertad y transición de género para menores con disforia de género solo pueden realizarse en un entorno de investigación aprobado por la Junta de Revisión de la Ética de Suecia. Eso quiere decir que establece una evaluación cuidadosa del nivel de madurez del paciente para determinar si el paciente es capaz de brindar un consentimiento informado significativo. Con lo cual,
uno puede fácilmente pensar que el caso de un adolescente, Sí, un niño de 11 años, no podría comprender completamente lo que está eligiendo, que sería perder su fertilidad. Además, hay suficientes estudios que muestran que el bloqueo hormonal, el intervenir, interrumpir o de alguna forma el distorsionar el proceso natural del crecimiento hormonal de la adolescencia, sea para un niño o una niña, trae una secuela de trastornos, entre ellos debilitamiento de los huesos y muchísimas otras implicaciones al interrumpir ese crecimiento. Y si además de inhibir el crecimiento natural se le inserta las hormonas contrarias, realmente estamos abriendo el camino a una serie de consecuencias, en muchos casos no conocidas. Estamos provocando alteraciones mayores e irreversibles para la integridad corporal, fisiológica y psicológica de la persona. sí, es preocupante en el sentido que es realmente destruir a la persona en todo sentido, no solo psíquicamente, emocionalmente, físicamente, incluso por lo que usted nos está explicando. Claro. Volviendo un momentito a por qué algunos niños, parece ser que no creo que puedan hacer un consentimiento ilustrado. Es un consentimiento a veces bajo presión social o un consentimiento bajo la expectativa de que van a resolver una angustia cuando realmente están generando problemas mayores. Me explico. Sí, tal cual. Un joven o una joven pre-pubertad puede optar o puede pensar que es de gran beneficio intervenir en esa etapa para no pasar por la menstruación, si es el caso de la niña, para no pasar por un cambio de voz en el caso del niño, y de esa forma prevenir que las manifestaciones secundarias del sexo natural se desarrollen, y lo ve como una ventaja. Es como decir, si yo quiero tener la voz femenina, mejor intervengo con la disforia antes de la pubertad, antes que se empiece a desarrollar la voz. Esas son las consideraciones que han llevado a algunas personas a pensar que la intervención pre-pubertad es aconsejable porque evita el desarrollo de las cualidades secundarias del sexo, pero están abriendo el camino a muchísimas incógnitas. Así es, y más con esto que usted nos ha dicho, esta estadística tan ilustrativa, ¿no? Que del 85 al 95% después de la pubertad, digamos, como que la imagen que me viene a la cabeza es como una reorganización interna, ¿no? Lo que en un principio, antes de la pubertad, el niño o la niña, el chico o la chica, piensan que es una tendencia, ¿no? Tienen esa disforia hacia el sexo opuesto, es decir, que siendo chico, desearía ser chica, se acomoda cuando el cuerpo ya genera de un modo natural sus hormonas y digamos que le va descubriendo lo que realmente es. Pero hasta que ese momento no llega, intervenir es como un suicidio asistido casi. Sí, en cierto sentido, sí. Usted ya de vez en cuando había hablado de esto de la mutilación del cuerpo, y es verdad, he consultado a los bioeticistas, una fuente buenísima es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, España. Tiene trabajos extraordinariamente apropiados para este tema, y dice claramente que acercar el cuerpo artificialmente al sexo deseado no es un tratamiento. Es que modificar el cuerpo supone hacer a la persona infértil, impotente para las relaciones sexuales. Y hay poca evidencia sólida sobre los beneficios de este procedimiento, y sí hay evidencia de los riesgos asociados relacionados con los efectos secundarios indeseables, bien sea de las hormonas como de las intervenciones quirúrgicas. Yo creo que si se queda en el ámbito médico,
estas cosas se pueden mirar con bastante objetividad. Pero ¿qué pasa? Que el tema de transgénero, perdonen la redundancia del término, ha trascendido y se encuentran situaciones extremas como dos que voy a mencionar, dos nada más. Una persona que es varón, transgénero, transexual a mujer y se presenta en la competencia de belleza y gana el título de la más bella en Nevada. Por supuesto, las concursantes protestaron porque curiosamente el tema de la belleza respeta la naturaleza, ¿no? En gran medida, claro, la trata de cultivar, ¿no? Claro, lo que es natural, sí. El varón transgénero a mujer que se presenta a competencias deportivas. Por supuesto, ese varón ya ha pasado por etapas de crecimiento fisiológico, bioquímico, que le hace físicamente superior en términos de competencia deportiva, de correr, por ejemplo, con las mujeres. Entonces, las mujeres en ese deporte protestaron que eso no es competencia leal, competencia justa. Y claro, en estos dos casos, los señores en cuestión, trans mujeres, insistieron que tenían derecho a igualdad, de participar en el concurso de belleza, participar en el deporte, igualdad, cuando realmente venían dotados de capacidades diferentes. Claro, es que esa es la ventaja injusta. Exactamente, eso es a ese punto voy, ¿no? La injusticia de la insensatez, porque es evidente que, por ejemplo, en estos casos de los certámenes de belleza, que ya España ya se había en ese sentido también decantado antes que el caso de Nevada, que ahora está postulando para el Miss Universo, todo esto habla de que se nos ha ido la sensatez de la cabeza. Una mujer que naturalmente es bella porque está creada así por ser mujer, jamás va a poder competir con un hombre hecho mujer. Podrá ser muy bello hecho mujer, pero no es natural. Es decir, entonces ya ahí se nos va la visión de lo sensato, de lo que es objetivo. Lo mismo, un hombre siempre va a tener más fuerza naturalmente que una mujer en una competencia de carrera. Es que es obvio. Por eso siempre, desde que el mundo es mundo, hay separación. No porque sea discriminatorio en cuanto a marginación, sino porque son diferentes. Y sería injusto ponerlos juntos en algo en el cual naturalmente son diferentes, ¿no? Es tremendo eso. Ay, hermana, lamentablemente tengo que decir que el tiempo se nos está terminando, ya casi nada, y que me han quedado muchas cosas. Solamente una palabrita clara que usted mismita ha estado pronunciando hace rato. ¿Qué debemos hacer? Volver otra vez a apreciar el orden natural, bien sea desde el punto de vista humanístico, bien sea desde el punto de vista religioso, que es mucho más sólido, pero ver la naturaleza como expresión del deseo de Dios, de la naturaleza que incluye normas, y al seguir las normas de la naturaleza estamos siguiendo el orden que Dios providencialmente ha creado para nosotros, y eso nos tenemos que consolidar en esa convicción. Sí, hermana, yo lo que digo es que la tengo que volver a invitar al programa, porque a mí me quedaron muchas cosas por preguntar y no podemos terminar así tan corriendo. Así que la invito para un próximo programa. Y muchísimas gracias por esta excelente explicación. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, gracias, hermana. Y a ustedes, amigos oyentes, los espero la próxima semana en este mismo horario aquí en Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.